Continuando, Listen, como le decía, son tres la clasificación de los objetivos. Los objetivos estratégicos son los que son más a largo plazo y definen el rumbo de la empresa. Por ejemplo, le iba a dar el ejemplo de una compañía de telecomunicaciones. Su objetivo puede ser como ser la empresa líder en el país. Y luego tendríamos los objetivos funcionales. Entonces, estos objetivos son más a mediano plazo y se bajan a los departamentos de la organización. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, por ejemplo, de la empresa de telecomunicaciones, puede ser que dentro del departamento de recursos humanos, ellos tengan un objetivo de mejorar la productividad de los empleados, ¿no? O, por ejemplo, en el departamento comercial, tener un objetivo de tener cierto revenue, o sea, ingreso para la empresa, como un objetivo. Entonces ellos se enfocan en alcanzarlo. Y luego tenemos el tercer tipo de objetivo, que son los objetivos operacionales, que estos son más a corto plazo y van dentro de las áreas operativas. Siguiendo, por ejemplo, el hilo del ejemplo, eh, eh, podríamos dar, por ejemplo, que el área de ventas dentro de la empresa de Tigo, por ejemplo, cada vendedor tiene un objetivo mensual que ellos tienen que alcanzar. Entonces, es algo que es más corto y más medible. Entonces, esos son los tres tipos de objetivos que existen. Los objetivos en sí tienen una función de que ayudan a diseñar la estrategia de la empresa y también a asignar recursos. Por ejemplo, si necesitamos vender, no sé, 100 productos, entonces para ello necesitamos tener 10 agentes al mes, ¿no? Vendiendo de a 30 cada uno. Entonces, para eso sirven los objetivos. Entonces, ahora le cedo el tiempo a mi compañero para que siga con la posición. Siguiente diapositiva. Continuando, seguimos con las políticas y los procedimientos. Al hablar de las políticas, podríamos hablar de una pequeña empresa, ¿no? En la cual se va implementando las políticas cuando vaya creciendo. Entonces, los empleados se preguntan por qué implementar políticas y procedimientos, ¿no? Los empleados pueden decir, siempre hemos trabajado con él y sale así, ¿no? Al trabajo. Entonces, pueden decir también es pura burocracia y es documentación innecesaria. Bueno, entre las ventajas que hay económicas, hay bastantes ventajas que nos dan, ¿no? Los procedimientos y las políticas. Entonces, al implementar las políticas, los empleados saben qué esperar en cuanto al comportamiento y al rendimiento de sus trabajadores, al igual que se evita molestar a la alta dirección, ¿no? Cuando se establecen las normas y las directrices que se van a tomar, se evita todo eso. Entonces, lo que quiero llegar es que hablando de las políticas consiste en hacer a través de otros de ese libro. Entonces, es lo que trasciende desde lo alto hasta el último operador, hasta el rango más bajo, ¿no? La parte operacional. Y como vemos en el cuadro, existe característica, ser el objetivo de acciones. Entonces, lo que refiere a esto dice que las políticas imperan, y lo que nos referimos con esto es que predominan, prevalecen, ¿no? En la orden de lanzarse cuando el alto mando las hace, ¿no? Señalando algunos medios genéricos. Lo que el ejemplo que da ahí es que debe obtenerse una óptima calidad. El segundo dice que la política difiere de las reglas por su mayor generalidad. Al diferir, no vamos que es diferente, ¿no? Es diferente de las reglas, y la diferencia que existe entre las reglas y las políticas, que la regla no deja un campo de decisión. En cambio, la política y las normas determinan criterios más generales. Entonces, podemos concluir en que la política es más flexible y las normas poco flexibles y la regla es inflexible. Y nos vamos a la parte de las políticas y en la política en su división, que es la extremadamente impuesta de apelación y la expresamente formulada. La impuesta está por ley, las políticas que podemos conocer nosotros, que hay tantas, ¿no? En Bolivia, por el sindicato, las políticas que se implementan en las empresas, los sindicatos con la empresa para que no se vulneren sus derechos. Y por costumbre, las políticas que podemos tener nosotros como cultura organizacional dentro de la empresa. De apelación, dice que se forman a través de la consulta de los jefes intermedios hacia los superiores. Yéndonos al campo de derecho, de la forma legal,
Las apelaciones se ven si el dictamen de un veredicto de que se haya dado no favorece a la parte afectada o contraria. Se van al rango más alto, ¿no? Existe la pirámide de Kelsen en la que van a un rango más alto para poder ver si pueden apelar a la decisión que se dictaminó. Y la última sería la expresadamente formulada, la que tiene el fin de servir y regir los términos generales en el campo. Para concluir, hablamos de los planes. Se puede decir que las políticas son planes, ¿no? Para poder permitir una correcta toma de decisiones en la empresa. Bueno, las relaciones entre política, procedimientos y programas. Los procedimientos fijan la secuencia de acciones. De acuerdo con Reyes Ponce, deben fijarse por escrito y de referencia gráficamente. Debe ser periódicamente revisado con el fin de evitar la rutina y que puedan duplicarse las tareas, ¿no? Los programas fijan el tiempo requerido para cada una de sus partes. Hernández sostiene que los procedimientos y los programas son planes para el logro de objetivos particulares. Los primeros son permanentes, mientras que los segundos son únicos. Y las políticas orientan genéricamente la acción. El siguiente diapositiva. Siguiendo con la exposición, programas y presupuestos. Los presupuestos son aquellos planes en los que no solamente se fijan objetivos, sino también se toma en cuenta lo que viene a ser la precisión del tiempo. Entre las herramientas más utilizadas tenemos los cronogramas de actividades y el más completo se podría decir que es el programa de presupuesto. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos un programa donde se divide en las actividades, el tiempo establecido y la fecha de inicio y de finalización. Estos programas son muy importantes, ¿no? Para detallar las actividades que se van a realizar. Sin ir muy lejos, usted como docente, al iniciar lo que son las clases, nos mostró la planificación, ¿no? Donde teníamos las actividades a desarrollar, las tareas, los tiempos establecidos y asimismo la fecha de inicio y fecha de finalización. Eso. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, tocaría explicarles sobre las actividades de un programa. Estas actividades, según Reyes, dice que pueden ser generales o específicas. Generales que nos quiere decir de toda la empresa, entran todas las gerencias, todos los sectores. Específicas que nos podemos dirigir directamente, puede ser al área operativa, designar un área específico. Estas actividades o cronogramas podemos hacerlos a corto plazo, que son menos de un año, y a largo plazo de un año en adelante. Podemos hacerlas semanales, mensuales, y aquí tenemos estas dos pruebas. Para poder ejecutar estas actividades programadas, tienen que estar de acuerdo y apoyado por la autorización administrativa, ¿no? Es decir, por el encargado general, el director, el gerente. Y en ocasiones, para realizar estos programas, también es necesario que personal de diferentes áreas de la empresa estén presentes para que sea como un compromiso que se cumplan todas las actividades que se están programando. ¿Sería continuar, por favor? Continuando, el presupuesto puede ser financiero o no financiero. Financiero es cuando se habla de la unidad monetaria. No financiero es cuando uno habla de la cantidad de producción, venta, desperdicio, etc. En las empresas, los presupuestos responden al cumplimiento de las metas y objetivos muy específicos. Están sujetas a un proceso en el cual se identifica su formulación, la aprobación de la directiva, la implementación
control y evaluación. Estas son las etapas básicas de un presupuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro del proceso administrativo, siendo el conjunto de actividades para alcanzar un fin, estas actividades se dan en dos etapas, la mecánica y la dinámica. La mecánica son las partes teóricas estructurales, es la fase donde está la planeación, la organización, y la dinámica es como manejar la organización social de cualquier organización o institución. En esta está la de coordinación, la de dirección y de control. Dentro de la planeación determinamos los objetivos, la misión, visión, los cursos de acción, la planeación que debe basarse en hechos. Aquí nos preguntamos qué queremos conseguir, cómo tenemos que hacer para alcanzar nuestros objetivos, quién se va a encargar en cada acción, de cada proceso, cuándo, en qué tiempo y qué plazo. Dentro de esta también tenemos la organización, que, que es crear la estructura idónea, conjugando la lógica y la eficiencia. En este proceso administrativo define las funciones. Aquí podemos ver en qué orden vamos a encargarnos de las tareas, quién se va a encargar de cada tarea, y podemos ver la dinámica que está en la parte de dirección, la coordinación, que consiste en integrar las actividades de los departamentos de la empresa. Quiere decir la armonía y el equilibrio que está dentro de cada departamento. Podemos ver la dirección, que es toda aquella acción que al realizar cada cosa a través de otro, quiere decir el elemento humano. En esta fase es la ejecución y la coordinación, donde se necesita que un gerente que motive las actividades de las planeadas. Dentro de esa también tenemos la de control, que en sí mide los resultados y las mejoras que se pueden realizar, la que proporciona las oportunidades de mejorar en cada punto débil, que en sí es comparar lo planeado con lo obtenido. En sí los presupuestos, según John Mayer, dentro de todo el proceso, nos ayuda a optimizar los recursos, facilita la vigilancia y permite escoger decisiones que aporten a un beneficio. Permite determinar también los recursos. Eso es todo, Lisa. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, licenciada. Al grupo corresponde exponer con relación a lo que es la organización. El compañero anteriormente ya mencionó parte de nuestro punto, pero si podemos notar nosotros de que dentro de la lectura del libro el cual estamos estudiando, podemos darnos cuenta de que se ha utilizado, digamos, esta palabra organización para poder nombrarlo de distintas maneras, ¿no? Se ha utilizado, digamos, diferentes conceptos, pero en este sentido nosotros decimos de que es importante distinguir de tres maneras las acepciones de la palabra organización, las cuales voy a mencionar a continuación. El primero, podemos decir que organización es un conjunto de personas que interactúan para satisfacer necesidades comunes. Otro concepto podemos decir de que
la organización es la fase del proceso administrativo. También podemos decir que otro concepto de organización es el orden o distribución de las tareas para cumplir un objetivo. Pero en este caso nos vamos a referir precisamente a la segunda de ellas, que es la fase del proceso administrativo. Como tal, la organización corresponde a la segunda etapa de la fase mecánica, ¿no es cierto? Entonces, del proceso administrativo. Nos referimos básicamente a el cómo se va a hacer. Entonces, después de que hemos definido nuestras metas, después que hemos definido nuestros objetivos que pretendemos o que esperamos nosotros, entonces se debe realizar una serie de acciones como ser, definir qué tareas se van a llevar a cabo, entonces quién o quiénes los van a realizar, cómo se tomarán las decisiones, ¿no? Así como también determinar la estructura organizacional mediante la cual se va a identificar los niveles de autoridad, obviamente. En el libro nos enlistan varios autores, los conceptos de varios autores con respecto a lo que es la organización. Voy a leer unas cuantas por cuestiones de tiempo, licenciada. Por ejemplo, Austin Reyes Ponce define a la organización como la estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y las actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Otro concepto que menciona Chiavenato en el año 2002, en la página 202, sostiene que la organización es una actividad básica de administración, sirve para agrupar personas y estructurar todos los recursos organizacionales con el fin de alcanzar los objetivos propuestos como función administrativa. La organización depende de la planeación, la dirección y el control para formar el denominado proceso administrativo que constituye el encadenamiento de interrelación de todas las funciones administrativas. Leo los conceptos para no desvirtuar, digamos, la autoría de ellos. Entonces, pero estos conceptos representan elementos en común, los cuales lo va a mencionar Andrea. Las estructuras, los conceptos anteriores presentan los elementos en común. En las estructuras nos hablan un poco sobre establece la disposición con relación a las funciones jerárquicas y actividades para lograr los objetivos. En el punto 2 es la sistematización. Quiere decir que podemos facilitar el trabajo y la eficiencia como empleado. Es necesario que se coordine con los recursos y actividades. En agrupación y jerarquía. Jerarquía, toda estructura tiene niveles de autoridad, responsabilidad dentro del organismo, ¿no? En el punto 4 es la aplicación de funciones. La aplicación de funciones se busca es realizar en el trabajo, dar lo mejor de manera posible, ya sea con métodos idóneos. En el punto 5 es la agrupación de asignaciones, actividades y responsabilidades. Es necesario que cada funcionario o empleado conozca sus funciones, ¿no? Que tenga el objetivo de lograr la especialización para más adelante. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre los principios de la organización. De acuerdo a Reyes Ponce y Munch, la organización debe cumplir los siguientes principios. Especialización. Cuanto más se divide el trabajo, se obtiene mayor eficiencia, precisión, destreza, profundidad de conocimiento
y perfección. En lo que es la unidad de mando, para cada función debe existir un solo jefe. Una sola persona debe dar órdenes y esa misma debe dar órdenes sobre una misma materia al subordinado. Equilibrio de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad se le debe responder al grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Equilibrio de dirección y control. Las funciones de los elementos de la organización, integración y dirección se delegan según las circunstancias. Así también les voy a hablar sobre Munch Galindo y García Márquez, que consideraban que la organización debería cumplir con los siguientes principios. Del objetivo. Todas y cada una de las actividades que se establezcan en la organización deben estar relacionadas con los objetivos y propósitos de la empresa. Jerarquía. Se deben establecer centros de autoridad para que se dé la comunicación necesaria. Esto para lograr los planes con los cuales la autoridad y la responsabilidad puedan fluir en una línea interrumpida. Difusión de las obligaciones. Las obligaciones de cada puesto que cubre la responsabilidad y autoridad deben publicarse y ponerse por escrito. Amplitud y tramo de control. Debe existir un límite en el número de subordinados. Coordinación. Las unidades de la organización deben mantenerse como un sistema armónico. Continuidad. Debe mantenerse, pero a la vez debe tener un grado de flexibilidad. Siguiente. Su micrófono está apagado. Lo siento. Ya, importancia de la organización. Las empresas son organizaciones totalmente cambiantes, no son estáticas, tienen un proceso de constitución y un organismo que vive y palpita, que crece y desarrolla, que necesita ser organizada y estructurada para lograr cumplir los objetivos propuestos. El objetivo principal de la organización es crear una estructura idónea. Una buena organización evita la duplicidad de funciones. Entre otros aspectos, por qué la importancia de la organización, podemos indicar también que, aparte de que evita la duplicidad de funciones, también reduce costos, aumenta la productividad de la empresa y aumenta la eficiencia de los trabajadores. Eso en una organización bien estructurada y organizada, pues, ¿no? Siguiente. Elementos de la fase de organización. Los elementos de la fase de organización se dividen en jerarquías, en funciones y en puestos. ¿Qué es una jerarquía? La jerarquía de una autoridad es la manera en la que la organización se implementa el mecanismo de coordinación conocido como supervisión directa. Al establecerse una jerarquía dentro de la organización se permite evitar las relaciones contradictorias de autoridad. Esto beneficia bastante a que se cumplan todos los objetivos planteados debido a que se va a tener una dirección clara de cómo se deben llevar las cosas. En la jerarquía está específicamente planteada las funciones. La función es la descripción de lo que la empresa permite definir con las esperas del empleador y de los empleados, delimitando claramente las competencias y responsabilidades del colaborador. Básicamente las funciones es una de las partes más importantes de la organización, debido a que se sabe qué función va a tener cada individuo en la organización. Y por último, ya el puesto, que el puesto se refiere a un cargo de trabajo preciso. Esas son tareas específicas dentro de una función para que el engranaje empresarial funcione correctamente. Siguiente, por favor.
Voy a explicar de forma breve esta parte, ya que es un poquito largo en el cuadro, donde dice que el nivel institucional, que se preocupa por el diseño organizacional en el ámbito de la empresa como totalidad, y el nivel intermedio trata de detallar el diseño de los departamentos que administrarán, ya sea uno o más recursos importantes para alcanzar los objetivos empresariales. En el nivel operacional tiene la responsabilidad de definir el diseño de los cargos, ¿no? Y las tareas, que en su conjunto van a operar, son las tecnologías y van a generar los productos o servicios que constituyen, ya sea que la empresa básica. Entonces se divide en la institucional, perdón, y también está el nivel intermedio y el nivel operativo. Bueno, continuando, yo les voy a hablar un poco sobre el diseño organizacional. Este es un elemento administrativo que se encarga de estructurar ordenada y sinérgicamente todas las unidades que componen una organización. Asimismo, este ayuda a brindar las condiciones racionales óptimas para que una organización pueda funcionar día a día. Por tanto, el diseño organizacional facilita el flujo de la información y de la toma de decisiones. También ayuda a definir con claridad la autoridad y las responsabilidades de todo el equipo de trabajo. Y también nos ayuda a crear los niveles de integración entre los equipos. Este diseño organizacional presenta 4 características, las cuales son las siguientes. La primera es la diferenciación, que se refiere a la subdivisión de todas las unidades de una empresa, ya sea por unidades o por departamentos. Esta puede ser horizontal, que se divide en departamentos o divisiones mediante la departamentalización. Y también encontramos la vertical, que se la puede realizar en los distintos niveles jerárquicos. La segunda característica es la formalización, que es el grado mediante el cual la organización tiene sus propias normas, regulaciones y procedimientos. La tercera característica es la centralización, que es el grado por el cual se toman las decisiones en los niveles más altos. Y por último tenemos a la integración, que es la vinculación de las distintas unidades de una organización y mediante estas logran la unidad de esfuerzos para así conseguir las metas de la organización. Buenas noches, continuando, vamos a ver ahora lo que es el sistema de organización. Los sistemas de organización empresarial permiten conocer la estructura de una empresa, como se figura en la toma de decisiones o los canales utilizados para comunicarnos. Vamos a ver que existen diversos tipos de estructuras organizacionales y su elección depende de varios aspectos, como ser los recursos, los objetivos, los tipos y volumen de producción de la empresa. Como podemos ver aquí, tenemos 3 sistemas de organización: el lineal o el militar, el funcional o de Taylor y el lineal o el staff. En el lineal o militar se caracteriza porque la actividad decisional se centra en una sola persona, quien toma las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. Es una autoridad lineal o única. Una ventaja de esta estructura es que es sencillo y claro y no hay conflicto de autoridad ni responsabilidad. Pero también tenemos desventajas, que también carece de beneficio de especialidades y fomenta la arbitrariedad. Luego, en lo que es la estructura funcional o de Taylor, que consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecute un menor número posible de funciones. Es decir, que se divide en especialistas para cada actividad. Hay descentralización de las decisiones. Una ventaja es que hay mayor especialización, por lo cual hay mayor eficiencia en el trabajo. Una desventaja es difícil también diferenciar y definir la autoridad y responsabilidad
que tiene cada jefe. Luego, en el lineal o el staff, este tipo de organización no disfruta de una autoridad de línea o poder imponer decisiones. Surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología. Esta es una estructura en la que aprovechan las ventajas y evitan las desventajas de las dos anteriores estructuras. Una ventaja de esta puede ser que es una actividad conjunta y coordinada con los órganos de línea y de staff. Y una desventaja es que a veces se confunden los campos de autoridad lineal y staff, en cual los jefes de línea tratan de nulificar a los del staff y estos consideran incompetentes a los primeros. Eso sería todo, licenciada. Gracias. La Alicia se durmió. ¿Por qué número de grupo estamos, compañeros? ¿Por el último? Por el número 5. Cinco. Listen, Ya, podemos falta empezar. poco. Empiecen, chicos. No está la lesson. Se cansó de no está acá. nosotros y se fue. Se durmió con la exposición. Resumido, chicos, resumido. Empiecen. Empiecen, está la lista grabando. Listo. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de los elementos de la fase de la organización. Uno de los elementos de la fase de la organización sería la jerarquización. Bueno, la jerarquización en el proceso administrativo se refiere al esquema de grado de una estructura organizacional de acuerdo al orden de mando o importancia dentro de la misma. Como podemos ver en las imágenes, hay una estructura organizacional de la empresa boliviana BOA. Como pueden ver, está distribuida por el gerente, mandos altos, los mandos medios, que son los subgerentes, y los operativos. Bueno, la jerarquización viene desde la era primitiva. Esto ha sido un aspecto importante que distingue a las organizaciones y a su vez es un factor importante para la toma de decisiones. El siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, la división de funciones. Esto se enfoca en las empresas o áreas funcionales que estarán creando organizaciones de tipo de división por funciones, que son las funciones de cada línea básica, de acuerdo a los trabajos que desea realizar, ¿no? Esto se ve, digamos, cuando las personas crean a disponer, digamos, un lugar en dicho trabajo, o esto se debe también a realizar, digamos, por medio de los productos, territorio, el comprador o proceso monetario, ¿no? También se ve, digamos, esto, como bien lo decía el compañero, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, el cuarto nivel y quinto nivel, digamos, que vienen a ser la división de una jerarquización, ¿no? Continuando la departamentalización, se refiere a la estructura formal de una organización compuesta de varios puestos administrativos y departamentos. Esto vemos más que todo el tema de recursos humanos, finanzas, producción, venta, relaciones entre sí. Permite la agrupación de funciones y o actividades de trabajo que son similares. Chiavenato le define que un proceso de diferenciación organizacional es en que la división de trabajo se hace en sentido horizontal. Buenas noches, dicen. Tenemos, para comenzar, dos tipos de departamentalización, que es el funcional, que está avanzado en funciones, que requiere que estén actividades semejantes, que se agrupen
y que se identifiquen de acuerdo a alguna clasificación grupal, como se muestra en la imagen, que está primero el gerente de planta, el gerente general y después los demás gerentes de cada departamento. Después tenemos el por productos y servicios, que se relaciona con los deberes y tareas de un producto o servicio. Cada subdivisión tiene su departamento específico a ese producto o a ese servicio. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Continuando con los tipos de departamentalización, tenemos por base territorial o por área geográfica. Se refiere a que la agrupación de las... Perdón. Por base territorial o por área geográfica, la agrupación de las actividades de acuerdo con la localización del sitio donde desempeña el trabajo. La utilizan las empresas que cubren grandes áreas geográficas y mercados extensos. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos el director o dueño de la empresa, que está dividido por los departamentos, zona norte, zona centro, zona sur. Podemos mencionar también a los bancos como empresa, a Farmacor, que forman parte de este tipo de departamentalización, ¿no? Por otro lado, tenemos el tipo de departamentalización por clientela, que se refiere a agrupar las actividades según el tipo de personas que va a adquirir el producto o servicio, ¿no? Y una de las características de los clientes son la edad, el nivel socioeconómico, los hábitos de compra. En este caso podemos citar a las empresas que fabrican zapatos ortopédicos, ¿no? En el caso mío, tengo un familiar, bueno, mi hermana que tiene el problema de pie plano, entonces estas empresas que fabrican este tipo de productos de zapatos ortopédicos entrarían en este tipo de departamentalización. Muy buenas noches, licenciada, compañeros. Vamos a seguir con lo que es por procesos. Bueno, también se denomina también agrupación por procesos o departamentalización por fases del proceso o por el tipo de equipo. Se restringe las aplicaciones a nivel operacional de las empresas tanto industriales y también de servicios, en especial en las áreas productivas y de operaciones. Bueno, la departamentalización por procesos se utiliza especialmente en esas empresas que buscan optimizar el trabajo dentro de una organización y alcanzar la mejora dentro de sus procesos. Para ello se deben planificar, gestionar todas las tareas para lograr el uso de los recursos y obtener un nivel adecuado en su rentabilidad. Una empresa tendría que enfocarse más en ese proceso de producción. También podemos hablar lo que es proyectos, que acá implica la diferenciación de agrupación de las actividades de acuerdo a las salidas y los resultados relativos a uno o varios proyectos. Bueno, desde luego podemos decir que la departamentalización por proyectos